Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué pasó? Nada. Bienvenidos al sexto episodio de Interesarte Chelita. Es la segunda parte tan esperada. Disculpen, Ujú. esta semana nos retrasamos. Somos personas responsables, tenemos trabajo, tenemos una familia, Deberes. tenemos que comprar víveres y demás, y pues nos estuvimos retrasando por esta ocasión. Esperamos Ujú. que nos vuelva a pasar muy seguido. Esperamos también que sean muy pacientes ustedes. Y pues vamos a tratar de que cada semana tengan su episodio por lo menos. Sí, No prometemos que sea siempre en martes, pero bueno, los siguientes, procuraremos, pero y si no se los... puede, al menos como dice Eduardo, cada semana. Ujú. Así es. Bueno, y como les comentaba, pues es la parte 2. Vamos a saber si pudieron resolver en Londres su problema de hediondez. Y Pues muchos saludos a todos los que siguen comentando, reaccionando, dándonos sus comentarios vía mensaje o cositas así. Muchas gracias. Así es, y pues muchas gracias también a todos los que nos han estado siguiendo. Si todavía no nos sigues, suscríbete en YouTube, nos ayudas muchísimo para aumentar Ujú. números, eso nos va a ayudar. Tal vez en algún momento podamos dejar de presentarnos a laborar y dedicarnos de lleno a ustedes. Pero si no, bueno, pues no importa, es como un hobby bastante divertido. Y bueno, ya saben, visitar las páginas de El Rincón Científico de Chanchito Galáctico y de Molécula Socialo. Ya saben, si quieren regalar algo diferente, como el collar que traigo o los anillitos que también hay en la página, y cositas así como pines, libretas, calcetas, lo pueden checar ahí en la página del Rincón Científico de Chanchito Galáctico, y los modelos moleculares para apoyarse en lo que es la materia de química orgánica, bioquímica, o pues solamente por el placer de tener una molécula en su habitación. Así es, nunca está de más ñoñar. Así es. Y bueno, ya los dejamos con el episodio, esperemos que les guste. Y bueno, si están comiendo ya no hay advertencia porque creo que es más limpio. Ciertamente. Spoiler, alerta de spoiler. Nos estamos viendo, cuídense. Adiós. Sí. Yo soy Eduardo. Y yo Paola. Pues vamos a lavar las matas, ¿no? Uh-huh. Se vio incapacitado para criar a 10 niños. No le hizo, por Dios. No, pues de hecho no lo hizo. Pero me refiero a la señora, o sea, 10 hijos. No había televisión. ¿Y luego? ¿Ya? Ya. Y lo que entendió fue, tenemos a su esposa, está viva en un laboratorio, la hemos usado en investigaciones durante 25 años. El caso de Marie Curie. Sí, porque nadie podía brillar más que ella. Y recuerda, no compres, adopta. Sí, porque hay muchos científicos huérfanos No lo había pensado. y pobres. Tal vez pobres, eso sí. Yo pensando en mi capítulo de Betty la Fea. Sí. Y recuerda que Interesarte Chelita no se crea ni se destruye. Ok. Sí, está bien. Bienvenidos al podcast Interesarte Chelita. Yo soy Eduardo y en este podcast le contaré a Paola y a ustedes cada semana sobre historias, datos o hechos sobre temas que me llaman la atención y que han sido trascendentes por lo increíble, absurdo o increíblemente absurdo que resultaron ser. Seleccionaré datos interesantes, curiosidades sobre historia, arte, ciencia, cultura en general, música, anécdotas de todo tipo y mucho más. Juntos exploraremos esta realidad fantástica y muchas veces surrealista, acompañados, ¿por qué no?, de una taza de té o una cervecita. Así que si eres curioso y te encanta aprender cosas nuevas, o simplemente te gusta el chismecito sabroso, este es el podcast para ti. Súbete a bordo de Interesarte Chelita y prepárate para descubrir un mundo lleno de maravillas y comencemos. Ah, ya te iba a felicitar de que ya casi te salía y al final sí, la cajeteaste. ¿Te das cuenta cómo volteo a verte como digo, chismecito sabroso? Sí, porque te gusta el chismecito. Así es. Ya lo sé. Bueno, pues hoy toca té, porque no me gusta tomar café. Ay, ajá. Los que entendieron. Arriba, chavales, donde estés. Cálmate. Bueno, esta pues es la continuación del episodio de la semana pasada, la parte 2 de la pestilente Londres a través de los años. Y como vimos en el episodio de la semana pasada, el río Támesis pues es uno de los ríos más emblemáticos de Inglaterra y ha desempeñado un papel vital en la vida de Londres y sus habitantes a lo largo de los siglos y los siglos
por muchos, muchos siglos. Sin embargo, bueno, iba a decir otra cosa, pero se nos pueden ofender. Sí. Sin embargo, también ha sido objeto de vergüenza y pestilencia de sus habitantes debido a la contaminación que éste sufrió por verter aguas residuales y basura directamente a su cauce. De hecho, por ahí estaba yo escuchando uno de los últimos episodios de Los Legendarios. Saludos, amigos, si nos llegan a escuchar algún día, de que y si no, etiquétenlos. Había en esa época de la pestilencia del río, estuvo Jack the Rip, bueno, Jack el Destripador, y otra, la ogresa, ya se me olvidó de dónde, que era una como nana que se dedicaba a adoptar niños para obtener las ayudas del gobierno, y mataba a los niños y los arrojaba al río. Entonces, aparte de todo lo que estuvimos platicando el episodio pasado, había restos humanos en esas aguas, ¿no? Entonces imagínate nada más ese foco de contaminación, infección y demás dentro de esas aguas. Pues mira, si de por sí ya olía mal, yo creo que hasta se camuflajeaba el aroma, ¿no? Así es. Y si no saben de qué diablos estamos hablando, les invitamos a escuchar el episodio de la semana pasada para que se enteren, ¿no? Y pues pónganle pausa a regrésense uno y escuchen los dos de corridos. Sí. Bueno, si bien el evento... Les da asco también, ¿no? Sí, si están comiendo, advertencia, va a ser un poquito asqueroso. El anterior, ya como que empieza a cobrar un poco más de sentido el asunto, a oler, ¿no? Un poco mejor. Así es. Bueno, si bien el evento del Gran Hedor incentivó a los gobernantes para ejecutar medidas que pudieran alejar la pestilencia de aguas abajo de la ciudad, el problema no se resolvió. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que hicieron como un tipo tubo para soltarlos, pero más adelante, no de forma sanitaria? Y bueno, unos cuantos años más tarde, la revolución industrial florecería también en Londres, trayendo consigo progreso, capitalismo, desarrollo y por supuesto más aguas residuales, pero ahora con químicos, aceites y demás, ¿no? Okay. O sea, ahora industriales, que se sumaban a las maltrechas aguas del río. Según reportes de 1849, se dieron cuenta que los salmones habían dejado de aparecer en el río. Estos salmones venían del mar y ya sabemos, ¿no? En el ciclo de vida del salmón es subir a aguas altas para depositar sus huevos y que fueran fecundados por los machos. Obviamente, pues los más resistentes son los que llegan y los que logran reproducirse. Okay. Y bueno, pues estos se dejaron de ver en 1849 y pues esto dio a lugar que la flora del lugar también disminuyera. Las aves migratorias pues habían dejado de asistir a este gran cuerpo de agua por la falta de alimento. Comen algunas plantas y obviamente pescados y otras, pues otro tipo de fauna, ¿no? Que hay en las aguas. E incluso con esta evidencia de insalubridad, la gente seguía usando el agua para su consumo. ¡Qué horror! ¿no? Entonces, ¿cuánta enfermedad no habrán tenido en esa época? Pues sí, de hecho, disentería, lo que habíamos comentado, ¿no? Disentería, colesterol. ¿Colesterol? Colesterol, no estaban, pero que reventaban las arterias. No, cólera, perdón. Sí, cólera, claro. Tifo y demás. La grasa iba circulando tomaban por agua toda esa agua. Sí, tomaban agua y engordaban, imagínate. Bueno, sí, ciertamente debieron haberse inflamado muchísimo por tomar esa agua. Pero bueno. Pero no por colesterol, exactamente. No apto para cardíacos. Si van a Támesis, no tomen sus aguas. Bueno. Es por aceite. No manches. Hay que tener en cuenta siempre que cuando la flora y la fauna de un lugar desaparece, ya sea por alejamiento o muerte, es un indicador de que algo no anda bien en el laboratorio. Es que ya el micrófono aplastó una tecla. De que algo no anda bien, ¿no? Y recuerdo que en el laboratorio donde hice mi tesis, se tenía una colección de plantitas susceptibles a contaminantes ambientales, que eran en tono de... Era como en tono de broma, aunque saber de que no había... Creo que vamos a empezar otra vez porque no me acuerdo si le puse play a la... o bueno, corte. Y continuamos si sí está grabando. No, sí está grabando. Ok. No te pongas nervioso, mi amor. No. Entonces volvemos a empezar.
3, 2, 1. Ujú. Regresamos después de esta pequeña pausa. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Así es. Bueno, como decía, que pues hay que tener en cuenta que siempre que la fauna o la flora de un lugar desaparece, pues hay que tener cuidado, ¿no? Que comentaba yo que en el laboratorio donde hice mi tesis de licenciatura, teníamos una colección de plantitas que eran susceptibles a contaminantes ambientales, y es que ahí pues muchos trabajaban con sustancias que pueden ser venenosas o cancerígenas, como la acrilamida, que se usa para hacer geles de electroforesis. Sí. Eso es altamente cancerígeno. Entonces, pues siempre teníamos nuestras plantitas. Por suerte nunca les pasó nada, lo que pues era un bioindicador, ¿no? Algo parecido a lo que usaban los mineros con los canarios que metían a las minas, que cuando veían que el canario dejaba de cantar o de moverse, moría, era indicativo de que había una fuga de gas. Bueno, pero también hay que mencionar que solamente se da cuando se ocupa en altas cantidades la acrilamida, porque si no vayan a pensar que es en pocas cantidades. Es en pocas cantidades. No, sí, o sea, pero constantemente, no nada más con que lo hayas hecho 1 o 2 veces, ya. Bueno, si eres susceptible a la sustancia, sí, con una sola vez y con tantita te puede dar el doctor. Okay. Pero, bueno, si eres un civil alejado de todo este ambiente, pues no tienes de qué preocuparte. Si eres un laboratorista que hace electroforesis en gel, creo que ya sabes cuán tóxico puede llegar a ser. Pero si no lo sabes, ten cuidado. Siempre ten cuidado. No dejes ahí la acrilamida. Me acuerdo de una experiencia que tuvimos precisamente en el laboratorio, que unos compañeros dejaron un vasito de precipitados con acrilamida ya pesada, que es la que iban a utilizar, y una hojita con una calavera ahí de peligro. No me toques, así, ¿no? No la dejes ahí. Por lo menos pon en un lugar donde nadie más la vaya a tirar, ¿no? Pero bueno. Y comentaba, ¿no?, que los mineros usaban a los canarios. Si se moría el canario, tenían pocos minutos para salir corriendo de ahí antes de morir sofocados, porque el gas natural pues es inoloro. Y bueno, la gente hizo caso omiso de la ausencia de vida en el río y siguió consumiendo sus aguas, ¿no? Esto generó enfermedades que pocas personas de la época relacionaron con la contaminación. Incluso se documentaron 2 pandemias de difteria, dejando alrededor de, no solo fueron epidemias, pero no pandemias, epidemias, dejando alrededor de 35,000 muertos entre 1831 y 1866, perdón. Y tuvo que llegar una tercera epidemia para que empezaran a ejecutar algunas acciones de limpieza, mismas que ya conoceremos. Bueno, sí es importante aquí recalcar que es diferente epidemia a pandemia. Pandemia hay que recordar que es cuando... Es a nivel global. Exactamente. Y la epidemia es nada más en una región. Se parecen las palabras, pero sí tienen connotaciones diferentes. Así es. Bueno, a pesar de que estas acciones que se llevaron a cabo para descontaminar el río, que fue intubar las aguas residuales y demás, pues en 1879 murieron 600 personas más, víctimas de un naufragio que, ellas iban a bordo de un barco, me imagino que eran de esos de vapor, que iban aguas arriba y se transportaban por embarcaciones. Naufragó, se metieron al agua, pero dentro del naufragio pues hubo heridos, hubo varias cosas, y muchos de ellos se contaminaron las heridas al entrar en contacto con estas aguas. Y al final pues 600 se murieron, imagínate, de las infecciones, ¿no?, de gangrena y demás. Hasta eso fue poquito, ¿no? Y pues se comenta que sus muertes fueron extrañamente aceleradas. Les llamó la atención de que murieran tan rápido, y muy probablemente por entre enfermedades estomacales, por todos los tragos de agua que dieron, por infecciones en vías respiratorias, porque algunos sí se ahogaron y respiraron agua, y pues las heridas, ¿no?, que definitivamente se infectaron. Después de este accidente se hicieron más intentos por sanear el río sin lograrlo. Así pasaron muchos años, y a mediados del siglo XX el Támesis se convirtió en uno de los ríos más contaminados de Europa. Ríos, dije, ¿no? Ríos más. Pero dije, bueno. Sí, uno de los más contaminados, ¿no? De hecho, en 1957 el Museo de Historia Natural declaró al río como biológicamente muerto. Sus aguas no permitían que cualquier ser vivo pudiera subsistir en ellas. El museo se refirió al río como una cloaca enorme y maloliente. El diario Manchester Guardian publicaría que, y citándolo,
No hay oxígeno kilómetros antes y después del puente de Londres. Ok, casi lo catalogaban como RPBI, ¿no? Así es. Y bueno, la contaminación de hecho había empeorado bastante después de las medidas que se habían tomado a mediados de los 1800 después del Gran Hedor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Londres también fue severamente bombardeado, si nos recordamos. Hubo Zeppelins y aviones nazis que estuvieron bombardeando la ciudad por mucho tiempo. Y esto, pues, además de también por barcos, porque hay que recordar que los nazis construyeron cañones muy precisos, muy potentes, y desde kilómetros lanzaban el disparo a partir de barcos. Por ahí está el buque Bismarck, que tenía muy buen equipamiento, y acertaban, ¿no?, en la ciudad. Entonces, además de destruir edificios, casas, campos de cultivo, pues también destruyeron las alcantarillas, y esto hizo que pues los drenajes de la época victoriana pues ya no funcionaran, y en la acumulación había de otra vez todo de todas estas aguas residuales. Después la Inglaterra de la posguerra era una nación pobre, quedó devastada, estaba débil y desmoralizada. Todos sus ciudadanos habían sufrido muchas pérdidas, tanto materiales como familiares. A pesar de haber resistido la invasión y ganado la guerra con los aliados, pues simplemente no tenían ni cómo, ni los recursos, ni la energía de hacer algo por el río a corto plazo. Okay. Entonces, pues duraron mucho tiempo, ¿no? Con su río todavía contaminado. En otro artículo, El Guardián, en 1959, publicaron una cita de una declaración de la Cámara de los Lores, que decía, y cito: los ríos eran canales naturales para la deposición de desperdicios, y dejarlos hacerse cargo de los desechos orgánicos les daba algo que hacer. Nos entretenía un ratito. Sí, no sé, pues vamos a limpiar el río. Fue en 1961 que se preocuparon por el tratamiento de las aguas residuales que llegaban al río, equipando las plantas con la mejor tecnología e ingeniería que garantizaran la calidad del agua que se devolvía al río. Y que, bueno, esta calidad fuera mayor para ir mejorando de a poco el agua que se encontraba dentro del río. Además, pues eliminaron muchas de estas descargas industriales, pidiendo pues que se actualizaran las tecnologías, las mismas industrias trataran sus aguas o separaran sus contaminantes para evitar que esos llegaran a las aguas. Y fue gracias a estas medidas que el río Támesis se levantó de entre los muertos. En 1961, imagínate. Fue demasiado tiempo. Sí, varios siglos. Y resucitó de entre los muertos. Se levantó, ¿no? Hubo dos saneamientos importantes. El primero de ellos ocurrió en los años 70 y el resultado de fue que en 1974 se reportó el avistamiento de salmones. O sea, los salmones habían regresado, pero imagínate, desde 1800 y piquito, o sea que hubo generaciones que no vieron a esos peces. Pobrecitos. Solamente habían escuchado de ellos, ¿no? Los peces se dirigían río arriba para realizar sus rituales de apareamiento. Esto no se veía desde hacía 125 años. Es decir, que hubo una o dos generaciones de personas que jamás vieron un salmón saltar alegremente por las aguas del Támesis. Ahí sí aplicaría el meme de Titanic. Y pasaron 85 años. Bueno, el segundo gran saneamiento tuvo lugar en los años 80. Adicionalmente se comenzó a generar más conciencia sobre el uso de pesticidas y fertilizantes. Esto era ya lo que ahora les preocupaba, porque pues, el crecimiento poblacional, sabemos, ¿no?, que crecieron los campos de cultivo, y el uso de fertilizantes para aumentar el número de cosechas, ¿no? Y bueno, estas podrían llegar al río por un fenómeno que se llama lixiviación, que es que el fertilizante o el pesticida llega a la tierra, llega la lluvia o las mismas aguas de riego y se pasan al subsuelo, y del subsuelo llegan a ríos subterráneos que terminan yéndose al mar o a otros ríos, ¿no? Se pueden comunicar por ríos subterráneos, llegando a estos nuevos ríos, a cauces, y alimentando las aguas de estos. Sí, me acuerdo que en alguno de los libros de la primaria o secundaria venía ese ciclo. El ciclo del agua, ¿no? Ajá. Bueno, es así como de hecho se crean los socavones. Sí. Por si creen que, no es mucha exageración. Acuérdense del socavón de su localidad. Vean cuánta tierra no se removió por esos afluentes subterráneos, ¿no? Bueno,
que no es más que la filtración de compuestos que se devuelven al agua por agua de lluvia, como ya comentaba, o riego, y pues a través de la tierra hacia mantos acuíferos. Esto es importante porque aquí en la Ciudad de México hay muchas zonas, y yo me imagino que pues en muchos lugares del mundo hay zonas en las que nos proveen agua de pozo, y esta agua de pozo pues no son más que hoyos que cavamos hacia esos mantos acuíferos, que muy probablemente estén contaminados de pesticidas, fertilizantes y otras sustancias que se disuelven fácilmente en el agua y pueden generar intoxicación. Sí. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con el abuso de estas sustancias, ¿no? Y en aquel entonces, la Agencia del Medio Ambiente reportó que en 1990 se habían saneado las aguas del Támesis alrededor de un 50%. Y para el 2008 se consiguió un 80%. De saneamiento, o sea, ya no apestaba, ¿no? Hacía espumita, pero ya no olía tan gacho. Ay, me hiciste acordar de Hidalgo. Exacto. Hidalgo, un llamado para quien sea de medio ambiente, por favor, acabamos de ir a los prismas basálticos y baja una cortina de agua residual que al caer hace espuma y huele ya a agua residual. Tengan cuidado, es un lugar precioso, los prismas basálticos. Si no los han visitado, vayan, visítenlos. Tengan cuidado cuando entren a la cascada, lleven cubrebocas, tal vez unos lentes, aunque sea de sol, para que protejan sus ojos de la brisa. Y Hidalgo, por favor, hagan algo, o van a perder ese paraje tan bello, tan bonito, ¿no? Bueno, esto no fue solo gracias a estas medidas de las plantas y demás. Sabemos gracias a que fue nota mundial que en la década de 1990 las autoridades británicas se propusieron a restaurar el río Támesis y devolverle su antiguo esplendor, el cual no conocían. Para lograrlo se implementó un ambicioso proyecto de saneamiento con un costo estimado de $200 millones. Ok. O sea, un demasiado poquito, ¿no? dinero. Lo que tenían de morralla lo invirtieron. Sí. El proyecto incluyó la construcción de modernas plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de todo el río. Estas plantas utilizan una tecnología avanzada para eliminar los contaminantes del agua antes de devolverla al río, y también se llevaron a cabo mejoras en las infraestructuras del alcantarillado para evitar que la descarga que se hagan descargas directas al agua del río. También parte del proyecto incluyó una campaña de concientización para que los ciudadanos y las industrias usaran el agua de forma más responsable, reduciendo así el impacto que sus desechos podrían tener hacia el río. Además de crear conciencia, pues se necesitó implementar regulaciones más estrictas respecto al manejo de los desechos. Esto es muy importante porque tú puedes limpiar 1000 veces un río, pero si la población no es consciente de los beneficios que tiene tener un río limpio, tanto desde el consumo hasta, en este caso, el turismo, pues es inútil, vaya, estar invirtiendo tanto dinero, ¿no? Y eso que es como un país que que tiene como más cultura en ese aspecto. Porque, por ejemplo, aquí en México, por más que han hecho a veces campañas sobre no tirar basura en la calle, y más cuando es época de lluvia para que no se tapen coladeras y no hay inundaciones, ha sido complicado, porque cuánta gente también luego no ves que va en auto y tira la basura cuando podría llevarse la basura en el auto porque ni siquiera la va cargando, y cuando llega a su destino o a su domicilio como tal, poder tirar esa basura. Sí, pues no, o sea, tú la generaste, es la conciencia que tienen allá, ¿no? Tú la generaste, tú llévatela. No tienen, ni siquiera, si han viajado, nosotros no hemos tenido el placer de poder viajar a primer mundo, a Europa, a Estados Unidos también. Algunas ciudades son muy limpias, no todas. Pero bueno, los que han tenido la oportunidad de viajar no me dejarán mentir, no hay botes de basura en las calles, ¿sí? Y sin embargo las calles están limpias, porque ellos tienen la conciencia de la cultura de decir, yo generé esta basura, yo me la llevo, la tiro en mi casa, e incluso ellos pagan por tirar su basura. En el caso de Alemania, que ellos de hecho te pesan, te hacen dividir la basura así en plásticos, cartones, etcétera, ¿no?
y tienes que pesar tu basura y dependiendo del peso que tengas es lo que pagas. Incluso en algunos supermercados como Walmart, que empezó como a meterse en los mercados de allá, daba los ridículos que hemos visto muchas veces en memes, ¿no? De un aguacate partido con su plástico y su plato para que no se oxide. Y dices, mejor me lo hubieras vendido sin partir, ¿no? Y nos evitamos toda esta basura. En Alemania y otros países empezaron a hacer esto mismo y ellos cuando llegaban a la caja pagaban y le quitaban todas las envolturas, le quitaban todos los plásticos y se los dejaban a Walmart y decían, esta es tu basura. Yo me llevo el producto, pero esta es tu basura. Tú hazte cargo de ella, tú paga porque te la tiren. Yo siento que tal vez por eso el Metrobús quitó los botes de basura, porque sí me llegó a tocar ver a gente que no sé si eran de puestos o vivían cerca de ahí, tiraban su basura en esos botes. Sí, pues sí, se presta a todo esto, ¿no? Y pues lejos de tener un beneficio por tener muchos botes de basura, porque bueno, sí nos costaría un poco tener un bote cada esquina, pero representarían focos de infección latentes ahí porque los servicios de recolecta son muy ineficientes si tienes que dividirlo entre recolecta pública y recolecta domiciliar, ¿no? Entonces, pues te digo, lo padre del Metrobús es que pues los que hacían, digamos, todo ese mantenimiento, pues la recogían. Pero no sé si alguien sabe por qué de repente lo retiraron, si sí habrá sido justamente por lo que comentó, o de plano pues, dijeron como, ¿para qué si la gente ni siquiera tira la basura en el bote, ¿no? Pues por un lado eso, y como te comento, o sea, es que hay gente, imagínate, aquí en la ciudad se supone que tenemos ya una política de separación de basura, pero en un bote público la verdad es que te ponen el gris, te ponen el verde y todo va para todos lados. Sí. Y al final, pues, el trabajo que representaría recoger la basura, darle el saneamiento a esos contenedores a cada uno para que no huela feo, para que no genere plagas, y pues el transporte público, de hecho también en el metro retiraron todos los contenedores de basura. Sí. Entonces, pues es parte de esa concientización tal vez no activa, pero sí de, bueno, pues tengo de dos. Tirar mi botella a las vías o ahí en el rinconcito de las escaleras donde nadie lo ve, o guardarla y tirarla cuando yo encuentre un bote. ¿No? Y terminando con el primer mundo, el hecho de que les cobren la basura también nos han hecho conscientes de que entre menos basura tiren, más barato les sale. Entonces eso los lleva un poquito al reciclaje y a la reducción de basura, ¿no? En países como Canadá te pagan, hay máquinas expendedoras, tipo expendedoras, que en lugar de darte, tú metes tus botellas o tus materiales de reciclado y te pagan $, ¿no? Estaría súper bien aquí. Sí, pues imagínate todos los que se dedican o viven de recolectar un saludo. Yo sé que algunos pues, no nos van a escuchar porque no tienen los medios, pero si nos llegan a escuchar, qué buena labor hacen. Yo creo que es muy noble su modo de subsistir, pero también nos hacen un bien como sociedad, ¿no? Entonces, pues un saludote a todos ellos. Si conocen a alguien, denle las gracias de mi parte. Y bueno, un tema que comenzó a preocupar desde la década de 1990 fue la presencia de metales también. O sea, se preocuparon pues pesticidas y fertilizantes, pero también metales pesados tóxicos en el agua. Pues sí. Así que las regulaciones pues fueron diseñadas para que las industrias trataran sus residuos antes de verterlos en el drenaje común, en un esfuerzo de evitar la llegada de esos metales al río. Así se logró la disminución de los metales a principios del siglo XXI, o sea, a partir del 2000. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías también contribuyó. Y es que recordemos que antes todo usaba pilas, ¿no? Sí. Y las pilas antes las hacían con mercurio y pues ya después cambiaron a plomo y pues sigue siendo un metal pesado. Actualmente pues ya tenemos las pilas recargables y baterías. Tenemos equipos que ya tienen una batería interna que es recargable y en caso de cambio, en la mayoría de las marcas, no hablemos de los productos chinos, pero la mayoría de las marcas que se ven en de primer mundo, digamos, puedes tú mandar a la garantía y ellos te cambian la batería y se hacen cargo de esa batería porque la pueden reciclar. Entonces todo esto pues ha ayudado bastante a la reducción de metales pesados en cuerpos de agua, en general en todos lados. Entonces, bueno, uno de los metales que se habían detectado en gran proporción era la plata. De aquel entonces, este es un ejemplo de cómo la tecnología
evitó, ¿no?, esta contaminación. ¿Y por qué la plata en específico? Anteriormente los compuestos de plata eran usados como el nitrato de plata, se usaban mucho para el revelado de fotografías. Sin embargo, pues como sabemos todos, apareció la fotografía digital y pues ya no fue necesario estar revelando tantas fotos. Se siguen revelando, pero ya no tanto, y de hecho ahora se utilizan otros métodos menos contaminantes. Sin embargo, si quieres una foto blanco y negro, lo más normal, lo que hay que esperar es que se utilice el nitrato de plata, pero pues ya es menor la contaminación, ¿no? Y pues esto disminuyó su presencia en el agua, en las aguas del Támesis, que es del tema que estamos hablando, ¿no? El proyecto de saneamiento del Támesis demostró por siglos ser un tema imposible. Como ya habíamos visto en el episodio pasado, lo intentaron, pero no se podía, o sea, no tenían capacidad. Sin embargo, después del desarrollo de nuevas tecnologías y la inversión de $200 millones, el éxito que se obtuvo fue muy satisfactorio. Como ya se comentó, pues la vida silvestre comenzó a entrar de nuevo al río, que en algún momento no podía albergar vida. Era tal que los mismos londinenses no sabían qué tipo de vida existía anteriormente en estas aguas, a excepción de aquellas especies que eran de interés comercial para los habitantes que los vieron por última vez, como el salmón. Sí, ellos los pescaban, los juntaban y pues los vendían. Fue por este hecho que muchos de los residentes se asombraron de ver no solo salmones, sino una variedad sorprendente de peces, incluso anguilas y truchas, lo que incentivó la repoblación por parte del gobierno, que reintrodujo algunas especies que se habían que habían existido anteriormente por reportes de algunas personas, aumentando la diversidad de las aguas y la cantidad de estos en el Támesis. De hecho, hoy se sabe que hay poco más de 125 especies diferentes de peces en este río. También, como podrás imaginarte, en el ciclo natural de la cadena alimenticia, pues es en la que el pez grande se come el chico y el más grande se come a ambos. Era lógico la aparición de animales más desarrollados. Pero fue una completa e inesperada sorpresa la aparición de algo que llamaron el monstruo del Támesis. Y si no han escuchado de él es porque no es tan legendario como el monstruo del lago Ness. Y pero no sí es tan extraño. Muy grande. No es tan extraño. En realidad, simplemente se trataban de animales de gran tamaño que, lejos de crear temor, generaron alegría entre los espectadores que tuvieron y siguen teniendo la suerte de verlos. Estos se presentan mucho en primavera. En primavera-verano, que es la época que hay más calor en esas aguas. Me hiciste acordar de las truchitas allá en Hidalgo, que había unas súper gordotas. Sí, estaban muy... Para los que andaban pescando, pues eran buenas presas. Sí, esto en un criadero de truchas. Sí. Con agua limpia, es el bosque de las truchas, que se llama. Búsquenlo, está muy padre ahí en Huasca. Y sí, pues sí, estaban grandes, pero estos no nada más eran truchotas, eran otro tipo de animales, ¿no? Sí, pues por algo tenían ahí el salmón, nada que ver, pero sí. Bueno, estos animales fueron focas y delfines. Entonces imagínate, de repente ver una foca, ¡ay, un monstruo!, ¿no? Nunca los había visto, no conozco el mar, no tengo tele. Ay, pero imagínate, de haber tenido popoa, de repente tener delfines. Sí, pues cambió mucho la biodiversidad, ¿no? Un popodrilo, dientes de elote, a un delfín ahí nada que ver. Saltando alegremente, pescando. Pues sí, pobrecito. Pescando salmones, imagínate qué delicia. Se hubiera muerto, se hubiera estado en la época de la contaminación del río. Y bien, bueno, sí es un poquito poco habitual ver este tipo de animales en aguas dulces. Pueden hacerlo cuando buscan alimentos, se pueden internar a estas aguas cuando buscan alimentos de calidad. O simplemente porque son curiosos y quieren tachar el Parlamento. ¿Sí? O el Big Bang, ¿no? Okay. Y el Puente de Londres de sus listas de... perdón, sí, es que me imaginé así a los delfines y a las focas. Quiero conocer el mundo, ¿no? Entonces se hicieron su lista y ya, Big Bang, ya lo conozco. Parlamento, ya lo conozco. Sí, el Puente claro, de Londres. tomándose se va a caer algún selfie. Día. se caerá algún día y vendré a reír de él. Bueno, sacan...
sacan lo feo y meten No, sacan lo su bueno. foto, ¿no? Sacando fotos y añadiéndolas a su álbum de viaje su marino. Instagram. Estos, pues de hecho, el año de la pandemia seguramente tacharon y fotografiaron las calles de Italia. ¿Te acuerdas que aparecieron muchos delfines? Y creo que también focas, ¿no? Y en otros lados, creo que en Ámsterdam también se llegó a ver. Ok. Pero bueno. En los últimos años, incluso la comunidad científica se sintió muy emocionada por la aparición de la lamprea marina, que es una suerte de pez sanguijuela que chupa los fluidos de los peces de mayor tamaño. Es como un parásito, ¿no? Se les pega a los peces. Ok. Ese animal, si bien no es muy bonito, es muy, muy sensible a contaminantes, o sea, es un bioindicador, ¿no? Por ello es que, bueno, ahora se sabe que las aguas están en su mejor momento. Por eso se emocionaron los científicos. ¡Ay, apareció esto, ¿no? Esto lo ves feo y se muere. Y ya está aquí, ¿no? Bueno, algunos turistas incluso van a Londres en las fechas donde se hace, como comentaba, más calor, para ver si tienen la suerte de ver a estos ingeniosos amiguitos, lo que le da un plus a la derrama económica de los locales. Incluso el turismo ha aumentado desde que el río está más limpio. Sí, me imagino. Por ejemplo, yo creo que si limpiaran súper bien Xochimilco, también tendría un poquito más de gente, ¿no? Sí, a Xochimilco le pasó algo similar. Empezaron a verter aguas residuales. Muchos dicen que no es cierto, pero sí es cierto. De los restaurantes, de las casas que están cerca, han vertido, y ahí se ve, los que saben del tema, se redujo una planta que es como una alga. Son hojitas, le llaman el fertilizante verde, porque son plantas que son riquísimas en nitrógeno, y por eso es que las chinampas eran tan nutritivas para las plantas. Esta planta es muy sensible también a contaminantes, y desde que empezaron a aventar aguas residuales empezó a desaparecer. Lo lamentable del asunto es que la azola, que se llama azola, era el alimento principal de la salamandra mexicana, o pues el ajolote que conocemos, que está en nuestro billete. Torre al ecosistema. Así es. Sí, extinguieron al ajolote de las aguas de Xochimilco. Actualmente los ajolotes que se tienen, pues se tienen en cautiverio, y pues en condiciones muy específicas, y les tratan de conseguir azola para que coman, porque es como que su alimento, uno de sus alimentos preferidos, ¿no? Pero sí, es muy triste. Si pudieran poner un poquito de atención ahí también, pues más que las autoridades, creo que son los locales. Sí. De evitar de contaminar las aguas, pues sería muy bueno para ustedes, porque imagínense, ahora los únicos ajolotes que ves en Xochimilco son los de peluche o los tallados en madera. Los pero del billete. Imagínense poder regresar a ese esplendor a Xochimilco y hacer una trajinera con fondo de vidrio como las que están en Acapulco, y poder ir a lugares de nidos, ¿no? de salamandras, de ajolotes, y verlos en su hábitat. Sí. Sería genial, pero bueno, yo creo que van a pasar siglos también aquí para que podamos hacer algo con nuestras aguas. Si es que no antes las secamos. Sí. Pero bueno. Algunos turistas incluso van a Londres. Ya había comentado esto. Existen en Londres agencias de cruceros turísticos. Después del naufragio no entendieron. Sigue habiendo cruceros. Y deportes acuáticos, generando nuevos nichos y nuevos empleos que uno no se había imaginado que se podrían existir ahí. Imagínense, en los 1800, imaginarse a alguien ahí nadando o yendo en una motoesquí. Bueno, a lo mejor no conocían las motoesquí, ¿no? Pero así, algo parecido, saltando, ¿no? En las aguas así, la brisita y las pecas de materia desconocida. Aprovecho. Qué lindo, gracias. Pero bueno, también hay deportes acuáticos, generando nuevos empleos. Y es que como si tratáramos de hacer que eso en el canal de la compañía, no sé si lo conozcas, es aquí, bueno, estamos nosotros más o menos por el oriente de la Ciudad de México. Los que viven por la zona saben cuál es el canal de la compañía. Los que viven hacia el norte, pues el canal de los remedios. Imagínate hacer el río, perdón, de los remedios. Imagínense hacer ahí esquí, ¿no? O una carnita asada. Una carnita asada en sus orillas, ¿no? Así, vamos a tener un picnic aquí. Claro. En estas aguas tan espumosas. Pero bueno. Pero si lo tuyo es más bien estar en tierra,
Hay zonas en las que puedes reverear, o sea, caminar por la orilla del río. Y que es imponente cuando tomas conciencia de la cantidad de agua que se desplaza por el río. Y al mismo tiempo genera la tranquilidad al ver esos hermosos parajes que hay a lo largo de su curso. Y es que el río Támesis es un río súper ancho. Es uno de los más grandes del mundo, entonces imagínense. ¿Qué es hoy del Támesis? ¿Qué les preocupa ahora a los londinenses? Pues desde que tomaron conciencia de la importancia de tener las aguas limpias y mantenerlas así por el costo medioambiental y económico que representa, hoy día están viendo el tema de los plásticos y microplásticos, ¿no? Hay una especie de pez en el río que se llama sola roja o soya roja. Y en el Támesis se encontró que el 70% de los peces muestreados tenían microplásticos en las branquias. Entonces, pues sí es un tema bastante delicado, ¿no? Actual. Que hay que tomar conciencia también. O bueno, al menos los primeros mundos se pueden preocupar todavía. Nosotros tenemos mucho que avanzar. Bueno, pues ya un porcentaje del pescado que te comes ya no es exactamente pescado, sino también plástico. No, aquí se refiere a que del 100% de la población, 70 tenían partículas de microplásticos en las branquias. Si no, imagínate un pez de más de 2/3 partes de plástico, como que no es apetecible. Perdón, entendí mal. Lo metes al sartén y se derrite, ¿no? Ay. Y bueno, otro tema que están tratando de resolver es la contaminación auditiva. Hay especies como los delfines, marsopas y focas que dependen del consumo de peces que se asustan por el ruido de la ciudad. Si lograran resolver esto, tal vez podría haber mayor biodiversidad en la misma ciudad. Y finalmente esperan poder hacer cloacas más grandes para que las que se tienen actualmente, cuando se saturen por las lluvias, el desbordamiento, ¿no? Duran, que duran mucho, ¿no? Ya. Sí. Esto obliga a que se tengan que desahogar aguas negras directamente en el río para evitar inundaciones. Allá los drenajes funcionan, ¿no? No vas a ver una inundación en Londres, pero sí ellos lamentan mucho tener que soltar toda esa agua al río para evitar que se inunde. En fin, que bueno, esto no es perfecto aún y siguen trabajando para acercarse lo más posible a esa perfección. Y pues las lecciones que nos dejan los londinenses son varias y disculpen los guayabazos. Sí, ahí van. La primera, siempre se puede dejar los problemas de administraciones pasadas sin resolver para los que siguen. Pero ten seguridad de que seguirán apestando por más culpa que repartas si no estás dispuesto a resolverlas. Y cada año que se dejen apestarán más y más. Aguas, ¿eh? La segunda, entre más apeste el asunto, menos tiempo tendrás para resolverlo, antes de generar inconformidad por los ciudadanos. Línea 12. Si ellos tienen la culpa muchas veces, ellos generan la peste. Pero bueno, ellos también viven en la peste. Ellos comen la peste. Ellos también eligen a la peste para que los gobierne, esperando que sea lo que se les ocurra, algo para poner fin a esta peste, ¿no? O sea, ellos eligen, viven, comen, son y pues seleccionan a esa peste, ¿no? Para continuar en su reinado de peste. La tercera, un poquito de peste siempre va a incentivar la toma de medidas o de decisiones, tanto de gobernantes como de ciudadanos. Habría que preguntar a algún londinés si sería buena idea tirar algo más en el Támesis, especialmente después de haber gastado $200 millones del erario para limpiarlo. La cuarta, una ciudad limpia y segura siempre trae prosperidad. La vida en Londres es sumamente cara, incluso para los turistas. Es un país que quita muchos impuestos a sus ciudadanos y aún así viven con más recursos y mejores servicios que aquellos países en los que esperamos que el gobierno nos dé todo sin dar nada a cambio, y ni siquiera tirar nuestra basura donde debemos o cuidar el agua. O sea, no nos hacemos cargo de nuestras obligaciones, al menos siendo tantito conscientes, ¿no? La quinta. Moralmente. Así es, bueno, por ahí en alguna ocasión escuché, yo leí en un libro de historia muy, muy viejo, no es actual, que era de la guerra, imagínate, de la Segunda Guerra Mundial. Decía que un
Una sola persona, los pueblos buscan que una persona les resuelva todos los problemas, pero ningún gobernante, así sea el mejor, totalmente comprobado, vaya, va a poder hacer algo si su población no hace nada para ayudarse. Entonces podemos tener al mejor gobernante, pero si nosotros no hacemos algo, no cooperamos. Exactamente, no vamos a avanzar. Sin embargo, sí podemos tener un mal gobernante y nosotros ser conscientes y tratar de mejorar nuestro entorno. Eso es más posible. Bueno, la quinta, redundando un poco, pero es para que quede bastante claro, y aquellos que sufrimos con algo parecido debemos tomar en cuenta, es que hay que estar entre la para querer salir de ella. Para concluir con esta segunda parte y con la serie de estos 2 episodios, voy a mencionar que hoy en día el Támesis es la fuente principal de agua con la que se abastecen los ciudadanos de Londres, y también es considerado como uno de los ríos metropolitanos más limpios del mundo. Y los que han ido y lo conocen estarán pensando en este momento, pero ¿cómo puede ser? Yo cuando lo vi parecía turbia, se veía cafetosa, se veía como chocolatosa, ¿no? Y no es exactamente que el río tenga el agua más cristalina que ya hemos visto. Lo que pasa es que pues en su curso, que es tan poderoso y tan grande, pues va arrastrando parte de la tierra, ¿no? Entonces se va rebotando todo esto y pues no es más que pues tierra, sedimentos, limo, lo que le llaman el limo, que se disuelve y se arrastra por kilómetros hacia tierra abajo, por donde pasa. De hecho, ese limo pues vuelve más fértil a la tierra en la que se derrama, cuando se usa también cuando se usa para riegos, o sea, se toma, y el limo es súper riquísimo en muchos minerales, nutrientes, y eso permite que el desarrollo agrícola sea mucho mayor. Y pues para su consumo pues es necesario tratar el agua, obviamente, y por ello también existen plantas de tratamiento de agua potable donde sedimentan todas esas partículas, las filtran a través de arenas, las clarean y las cloran para eliminar bacterias que puedan generar alguna enfermedad. Así que no beban directamente del río si llegan a ir. Seguro que por la cantidad de materia disuelta pues se generan una ligera diarrea, ¿no? Está muy cargado de partículas eso y de minerales. Bueno, no creo que quien haya escuchado este capítulo y se anime a tomar un vasito de agua, a menos de que tenga que ser por sobrevivencia. Espero que no. Por ahí hay un purificador de agua que parece un popote y se mete a ríos como este. En este caso, pues el riesgo microbiológico es menor y el filtro justamente filtra todos los sedimentos, todo el limo, todo esto, y algunos tienen incluso su membrana bacteriana para evitar infecciones. Está muy curioso ese invento. Un kit. Sí, de hecho fue un científico que pues estaba inspirado en ayudar a las comunidades africanas que pues, no tienen tanto acceso al líquido, y cuando hay este líquido pues por lo general está en pantanos. Malas condiciones. En pantanos, ¿no? Entonces, y hay por ahí, si quieren ver en Discovery, ven a los leones tomando ese chocolate, ¿no? Pues ya están acostumbrados los animales como quiera, pero los humanos pues sí han generado muchas enfermedades, ¿no? Todavía. Y pues ¿cómo ves esta serie de pestilencias en Londres? Un poquito asqueroso, pero pues lo bueno es que mejoraron, ¿no? Así es, y yo creo que, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que pues es primer mundo, claro, ellos pueden, tienen dinero, tan desarrollado económicamente. Yo creo que dentro de todo ese desarrollo económico es la concientización que tuvieron en su momento. Sus antepasados cometieron unos errores que estamos cometiendo nosotros, y gracias a recapacitar, aprender y resolver todos esos problemas es que son primer mundo. Sí, no, pues como vimos, hubo épocas muy difíciles en Londres y sin embargo se sobrepusieron y pues ahora son pues una potencia realmente. Sí, pues es como igual comentabas, va a depender mucho de la sociedad, si realmente quiere pues poner su granito de arena para que no fuera todavía mucho más tiempo el río que estuviera muy sucio, ¿no? O sea, como que sí hizo conciencia, la gente se dio cuenta que no le gustaba ese aroma, y pues cooperaron. Las primeras medidas las hicieron como para
que bajara la pestilencia. Ujú. Cuando se dieron cuenta que podían bajarla, dijeron, vamos a continuar, Sí. ¿no? Vamos a quitarle totalmente lo pestilente. Ok, ya le quitamos lo pestilente, vamos a quitarle todo lo que mata, ya le quitamos lo que mata, todo lo tóxico, ¿no? Y vamos a hacer Y empezó a haber cambios en todo el ecosistema urbano que pues trajo beneficios a la ciudad y a la gente. Y pues esto es positivo, ¿no? Es parte del desarrollo de las sociedades, de esa evolución constante, y pues necesitamos aprender de estas para poder avanzar, poder aspirar a llegar a ser primer mundo en algún momento. Y como una nota especial, quiero yo hacer la mención a una canción. En Cuba hay un río que se llama Kivu. El río Kivu es como, digamos, el río de los Remedios aquí en la Ciudad de México. El río Tula, que de hecho también es un río de aguas residuales, que se supone que por el gran trayecto que tiene, las filtraciones que hay, pues llega a ser viable para usarse en riego, pero pues genera muchos problemas. Por eso aquí en México tenemos que lavar y desinfectar todo lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Sí. Pero bueno, río Kivu es un río que comentaba, pues es similar, de hecho, pues no se genera... Es un afluente que se genera de agua pluvial, no tiene manantial, no tiene glacial de donde se derrita y se genera toda esa agua, no emerge de la tierra, no es un ojo de agua, sino que pues nada más cuando llueve se forma, pero pues los lugareños empezaron a usarlo, como ya estaba el cauce, pues para empezar a verter ahí sus aguas residuales, hasta el punto en el que llega a la costa. Me parece que desemboca muy cerca de Varadero. Y y pues contamina toda el área, ¿no? Porque no está entubada. Por ahí hay una norma que dice que el agua residual que llega al mar tiene que adentrarse por conductos o acueductos hacia 35 millas, si no mal recuerdo, 35 kilómetros hacia adentro del litoral, para evitar que la contaminación regrese a las costas. Entonces, pues este río pues, se desembocaba así. No sé en la actualidad cómo sea la condición, a lo mejor lo investigué un poco, si amerita un episodio lo estaré haciendo. Pero hay una canción que se llama Río Kivu, lo pueden encontrar en Spotify. No me están pagando nada, no es para darle publicidad, pero es para pues tratar de imaginar ese curso que lleva un río contaminado y de dónde viene, ¿no? De qué es todo lo que transporta y hasta dónde llega y cómo afecta pues tanto el turismo como la salud de las personas. Es pues tipo salsa, son cubano, está rica de escuchar y pónganle atención, está muy interesante. Y bueno, no sé si tengas algún comentario extra que tengas que hacer o quieras hacer. Pues nada más cuiden el agua, si no va a haber ni té ni chelita. Y bueno, si has llegado a este punto, para bañarse más bien. Bueno, fíjate que Ay, puedes sobrevivir sin bañarme. No. Los franceses han demostrado que el baño francés con percoluto es efectivo. Pero así. No. Pero bueno, si has llegado a este punto, queremos agradecerte por escucharnos. Queremos recordarles que este podcast tiene la intención de despertar su interés, distraerlos de la rutina diaria, mantenerlos curiosos, de no ofenderlos. Por eso es que les pedimos que nos manden su feedback o su retroalimentación para pues, tratar de mejorar episodio tras episodio. Déjenos en los comentarios qué les ha parecido este episodio, o si tienes algún tema favorito interesante, puedes sugerirlo. Ya veremos si lo queremos pasar o no. Pueden encontrar a Interesarte Chelita en YouTube, Twitter, en Facebook, Facebook, en Spotify, en Apple Podcast y próximamente en otras, todas las aplicaciones de podcast. Esperamos que para cuando salga este episodio ya estén subidos en en estas plataformas. Síguenos para enterarte de las novedades del podcast. Comparte si quieres algún meme o mandar algún saludo, con mucho gusto déjanoslo saber, y pues nos ayudarías muchísimo suscribiéndote y siguiéndonos. Y bueno, yo soy Paola. No, yo soy Eduardo. Ella es Paola y recuerda que Interesarte Chelita no se crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos. Ayúdanos con 5 estrellitas, un like, un compartir, lo que sea. Y si te ha gustado, y hasta la próxima semana. Nos vemos. Ha sido un gusto. Bye. Bye. Besos. Doy tus besos. Por Dios.